Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El placer de saludarlos de nuevo en este nuevo programa de La Bolsa Hoy. Y hablando de La Bolsa Hoy, quizás deberíamos empezar a hablar de China de nuevo, como la semana anterior. Se trasladó a la economía real, al menos hay sensación de que se trasladó a la economía real, la crisis de sus mercados y fuerte bajan las materias primas. Quizás deberíamos hablar de Estados Unidos, que los números no convencen, y esto puede jugar a favor porque mientras todos esperamos que suba la tasa en septiembre, quizás no. Vayamos a saber, lo vamos a ver, obviamente el mes que viene. Y el tercer punto, quizás deberíamos hablar de Brasil. ¿Por qué? Porque ya la corrupción pega muy fuerte. Hoy encarcelaron ya a un miembro muy directo del partido oficialista en Brasil. Pero en Argentina tenemos lo nuestro del lado político. El placer de compartir de nuevo el programa con Sergio Berestein. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Hoy no zafás. Todos los que operamos en mercado, todos los operadores financieros, hoy lo hablaba con Roca, estábamos. Si hay posibilidad de segunda vuelta, hay un tipo de inversiones. Si no hay posibilidad de segunda vuelta luego de las PASO, hay otro tipo de inversiones. ¿Qué chances hay? Recordemos, claro, que tenemos las primarias, las elecciones el 25 de octubre, la primera vuelta, y eventualmente la segunda vuelta el 22 de noviembre. En este domingo, ¿qué vamos a saber? El peso relativo de cada una de las fuerzas, porque no hay mucha competencia dentro de las fuerzas. Recordemos que las PASO fueron diseñadas para definir candidaturas en cada uno de los espacios. No es lo que vamos a hacer este domingo, no hay competencia de Frente para la Victoria, hay mucha simetría tanto en Cambiemos como en UNA, con lo cual vamos a tener una idea clara del peso relativo de cada uno de los candidatos. Hay que mirar si Scioli llega al 40%, por ahora los sondeos dicen que está a 3, 4 puntos de ese umbral, hay que ver si Macri está dentro de esa brecha de 10 puntos, acordate la Constitución dice precisas 45% o 40 más 10. Claro. Y hay que evaluar qué pasa con Massa, porque las últimas semanas ha recuperado protagonismo y también un poquitito de apoyo popular, porque es el que tiene el discurso más afilado, más contundente. Y es el que puede, porque finalmente está más lejos, entonces tiene que arriesgar, tiene que hablar más de lo que hablan los dos que al menos van liderando. Ese famoso teorema de Baglini, cuanto más cerca está del poder, más moderado te pones. Tal cual. Otro punto, da la sensación de que si bien las PASO sirve para indicar en qué lugar está cada uno, hay muchas internas dentro, aunque no políticamente. Muchos miran el debate dentro del sciolismo, si va a haber más sciolismo, más kirchnerismo, de acuerdo al resultado. Si gana por muchos puntos en las PASO, va a haber más sciolismo, si se acerca a la brecha, quizás más kirchnerismo. Dentro del macrismo también aparecen cada vez más internas, al menos desde su paquete económico, de su gente económica. Bueno, en Massa, no sé, creo que menos, pero lo cierto es que cada uno atenta contra su propio espacio. Tenés construcciones políticas gelatinosas. El Frente para la Victoria, porque es muy diverso, nuclea obviamente a un vector fundamental que es el peronismo, pero está el sector kirchnerista que obviamente es muy influyente. Hay algo que es un sciolismo emergente que no es ni una cosa ni la otra. Hay peronismo, pero hay otros sectores también ahí metidos, con lo cual claramente esa diversidad genera conflictos y un poco la gran pregunta es cuánta autonomía va a tener Scioli. Ayer hubo una denuncia muy importante en el programa de Jorge Lanata que veremos si tiene un impacto en la principal provincia que tiene Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. ¿Vos qué pensás? ¿Va a tener impacto? La verdad que fue muy dura la denuncia y obviamente impacta en un tema trascendental como es el narcotráfico. Ojalá que esto conduzca a que se mejoren todos los mecanismos institucionales para luchar contra el narcotráfico, más allá de este episodio, pero puede tener impacto en las elecciones y en función de eso veremos cómo se reequilibra la política, cuáles son las circunstancias que encuentra el que sea candidato a partir del domingo de la noche. Esperemos que esto no trascienda negativamente en términos de seguridad, que no haya hechos de violencia, que todo quede acá, ¿no? Está muy bien. Paño frío. Pero tanto en Cambiemos como vos mostrabas, como incluso con menor dimensión en el masismo, hay diferencias internas o diferentes criterios. Sí, de la Sota después qué va a ser. Bueno, la cuestión de la Sota está pendiente en términos de cuán consistente es esta coalición electoral. Claudio, los partidos políticos en Argentina están enormemente debilitados. Esto ya venía ocurriendo desde antes de la crisis del 2001, pero obviamente eso fue un episodio terrible y no tenés ni un buen sistema de partidos, ni siquiera partidos fuertes, porque el Frente para la Victoria del Peronismo es un partido bien gelatinoso. Con lo cual la gran pregunta aquí es cómo se procesan estos conflictos que vos marcabas sin
impactar en las chances de los candidatos. Hoy parece que el enemigo es interno, ¿verdad? Claro, que uno atenta con cada uno. Te meto por último en materia económica, más para los inversores que nos están viendo. Hay un viejo refrán, al menos lo leí hace tiempo, que es cuando vos estás sentado en buenas decisiones, en un buen negocio, en una buena acción, el paso del tiempo siempre juega a tu favor. Cuanto más tiempo, mejor. Pero cuando estás sentado en una base no muy sólida, en un mal negocio o en una mala decisión, el paso del tiempo te arruina más todavía. Acá voy a lo mismo. Económicamente no estamos bien sentados. Las bases no son sólidas. El déficit cada vez es mayor, la emisión cada vez es mayor, los subsidios cada vez necesitan ser mayores, la balanza comercial cada vez es menor, la entrada de dólares cada vez menor. En ese escenario, el paso del tiempo cada vez perturba más. Y gane el que gane, va a tener que tomar decisiones muy difíciles. ¿Hasta qué punto? Y esta es la pregunta final. ¿Hasta qué punto al inversor le conviene escuchar? ¿O le conviene apostar invirtiendo en el activo que elija? Buscando la gobernabilidad para manejar todo este proceso complicado y la comunicación para comunicar cosas que van a ser difíciles de comunicar y hasta qué punto una idea. Qué pregunta, Claudio. Mira, evidentemente al inversor le conviene que haya competencia, siempre. Que haya competencia electoral, que la diferencia sea escasa entre los candidatos, gane quien gane, para que haya equilibrio, para que el que gane no se lleve todo. Lo que hemos visto los últimos 4 años es que esta enorme asimetría de poder, uno que gana con el 54, el segundo con 19, genera enormes distorsiones y riesgos a los derechos de propiedad. Entonces, lo primero, que haya la competencia siempre es buena en todos los ambientes, incluyendo la política. Segunda cuestión, la competencia va a llevar a que los candidatos estén obligados a contar lo que van a hacer. Y eso nos conviene a todos, como ciudadanos y como inversores. Cuanto más se exponga efectivamente quién va a estar a cargo de las decisiones más importantes, qué ideas, fuerzas van a guiar al gobierno, más certidumbre, menos incertidumbre al menos, y esto va a ayudar a tomar decisiones. Y lo más importante, creo yo, es entender que los 3 candidatos que dominan este juego electoral son bastante parecidos entre sí, por más que hay matices, pero son muy diferentes a lo que hoy predomina en materia de política económica, en particular política pública en general. Y yo creo que el mundo de negocios ya venía viendo esto positivamente. Ahora el diablo está en los detalles, y los detalles no son menores. Por último, Sergio, y mirando a los inversores finalmente, ¿hay algo que debas agregar, decir, que no te pregunté para tener en cuenta para operar? Creo que hay que entender que esto es un momento, un terreno muy incierto, donde puede haber hechos que desvíen obviamente el rumbo de los acontecimientos para un lado o para el otro. Puede haber, por ejemplo, bueno, veamos cuáles son las derivaciones de este episodio sobre la denuncia que vimos ayer. Tenemos que ver también si hay o no conflictos en la fiscalización. Cuidado con esto, Claudio, porque el sistema nuestro es muy arcaico, y esperemos que no lo haya, pero el último umbral que nos queda de relativa transparencia institucional son las elecciones. Esperemos que este domingo no tengamos una mala noticia de que hay disputas respecto del resultado, de que hay dudas, de que la gente no está tranquila de que se votó y se contaron los votos, ¿no? Sergio Bernstein, muchísimas gracias. Ahora lo que queda es meternos en el debate puramente financiero, en el compro-vendo, con equipo completo, hoy administrado en este caso por Santiago Roca, con temas bastante importantes. Quédese del otro lado de la tele luego de esta pequeña pausa, porque sin duda Brasil es un tema, pero cómo nos afecta a nosotros, sobre todo porque el Merval argentino está muy influenciado por empresas brasileñas. Y segundo, también algunos temas que hoy se discutieron y creo que hay un consenso. El dólar no vale 9.10, tampoco vale 15 quizás. En el medio, cómo uno se puede cubrir en el mercado de capitales. Esto después de la pausa. Caja de Valores Sociedad Anónima. Central Depositaria Argentina, integrante del sistema bursátil argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente.
Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y bueno, y siguiendo a Claudio Suchovicki, como le preguntaba a Sergio Bereste, mirando después del domingo, ¿no? Y después del domingo, ¿qué pasará? El relato sigue más o menos igual y la brecha realmente estamos también más o menos parecida, pero vamos a empezar con Paula. Y Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Paula, estamos mirando hoy bonos que siguen firmes, con alguna volatilidad, pero hoy te llevo al INDEC y el INDEC muestra que está abril creciendo 1.7, mayo 2 puntos, en junio mejorando también. Esto con los cupones atados al PBI en pesos, ¿vos ves alguna posibilidad mirando de acá a fin de año? No, me parece que este año hay un consenso en que no se va a cumplir con la condición de crecimiento y me parece que cada vez hay también más consenso de que la probabilidad de que se cumpla la condición de crecimiento para que haya un pago en el 2017, que es que el PBI el año que viene crezca por encima del 3%, también se ha diluido un poco. Sigue siendo una opción atractiva el cupón, pero para el mediano o largo plazo, si es que se dan una serie de condiciones que se cumplan, me parece que es un instrumento atractivo para quienes tengan tiempo para esperar y hay yo te diría un riesgo de timing, de si es el mejor momento hoy para comprar cupón o hay que esperar un poco, porque puede haber otros activos que tengan una performance mejor en el corto plazo si es que el escenario político acompaña, ¿no? Ahí está. Y mirando un bono, el DICA, por ejemplo, ¿no? Que acumula y puede tener ahí una resultante quizás con menos riesgo, pero con más ganancias con respecto a la I-24. No, bueno, el DICA es un bono que es más largo, ¿no? Vence en el 2033 contra un bono como el I-24 que vence en el 2024. Al ser más largo, obviamente, tiene un componente de riesgo mayor. Es un bono que en un escenario positivo va a tener, además del devengamiento de renta, una ganancia de capital interesante, mientras que en el I-24 sería más conservador en relación al discount, ¿no? Me parece que son dos bonos que tienen un rendimiento muy interesante, un cupón de renta alto, pero distintos riesgos frente a lo que puede ser el mediano plazo para la Argentina, ¿no? Bien. Leonardo Gialba. Buenas noches. Estamos mirando un Brasil que viene muy complicado, un Brasil que fue devaluando y bueno, y a nosotros realmente como país nos puede perjudicar ya que nuestras exportaciones van hacia Brasil. ¿Cómo ves el escenario en los últimos 15 días que muestra una devaluación superior el real, ¿no? Mira, Brasil nos llama mucho la atención porque está al lado nuestro, pero en realidad lo que es Brasil hoy por hoy es el reflejo de lo que pasa en el resto del mundo. Mundo que no crece, economías que están en ajuste dependiendo cuánta fiesta tuvieron los años previos. Hay economías que estuvieron en ajuste como Estados Unidos y ahora están en fase de recuperación. Economías que estuvieron muy bien y ahora están en ajuste como Rusia y Brasil. Básicamente es un dólar más fuerte a nivel mundial, una economía que había, por ejemplo, ido a cero en materia de superávit comercial, importaba más de lo que exportaba, dependía mucho de los dólares financieros. Con un dólar más fuerte, esos dólares financieros no están tan interesados en estar en Brasil, se corren, ellos inteligentemente dejan correr la moneda y ahí es donde las variables se tienen que acomodar. ¿Pero hay huida de capitales en Brasil? No. ¿No? Ese es un dato importante, ¿no? Porque evidentemente dejan correr la moneda. Vos tenés dos cosas, tenés el capital que mira a largo plazo, la inversión que continúa llegando a Brasil y después tenés los capitales financieros o especulativos. Los especulativos están saliendo de todos los países emergentes. Ahora lo interesante es por qué estas crisis generan, como es el dicho, ¿no? La crisis genera una oportunidad. Brasil está barato, Brasil está haciendo un ajuste muy interesante. Ahora lo divertido es
cuando uno piensa en un ajuste, las consecuencias que tiene un ajuste. Entonces, Brasil es para pensarlo, es el huevo o la gallina. Es decir, Dilma fue reelecta, ganó en segunda vuelta, se impuso y a partir de esa victoria inició un ajuste. Ese ajuste la llevó a una crisis política, a alguien que acababa de ser electo presidente. Entonces, fíjate cómo la debilidad económica te lleva a una debilidad política. Y digo que es para pensarlo en Argentina, porque los procesos de ordenar las variables, que claramente Argentina las tiene desordenadas en este mundo, pueden requerir de un consenso político del Ejecutivo, del Congreso, que apoye, porque no es fácil transitar un año acomodando todas las variables que quedaron durante bastantes años desdibujadas. Leonardo, te llevo un poco más lejos ahora, vamos a Grecia. Hoy abrieron los mercados y Grecia marcó en su apertura una fuerte caída, después una leve recuperación, pero ese escenario en Europa, ¿cómo fue tomado hoy? Mirá, relativamente tranquilo en el sentido de que la bolsa griega es muy chiquitita. Los papeles, por ejemplo, los bancos griegos tienen ADRs o cotizan en Londres y esos venían operando. Y ya están descontando, por ejemplo, en los bancos que va a tener que venir un nuevo señor accionista a poner plata. Entonces, cuando alguien viene a poner plata y vos sos accionista, tu participación se licúa. Y por eso los bancos han ido bajando y posiblemente ahora se ubiquen en un nuevo escalón abajo. A mí me parece más interesante pensarlo desde el punto de vista del daño que puede provocar, que dado que tiene hoy está un poquito contenido, por ejemplo, un mercado como España, que por primera vez en muchos años empezó a mostrar indicadores positivos, es un mercado que por ahí le presta un poquito de atención. Bien, Rubén Pascuali, ¿qué tal? Estamos mirando después del domingo 9 y cómo ven los inversores en esta semana, qué posición deben tomar. Quedarse quietos, hacer una compra, llegada de balances. Te dejo ahí este escenario en este marco para que puedas darnos una visión optimista o negativa. Bueno, son muchas cosas que me tiraste. Antes que nada, déjame aclarar algo que recién hablaba Leo. En Brasil no es solamente un tema de ajuste, hay un tema muy serio con las denuncias de corrupción. De hecho, hay complicado mucha gente del Partido de los Trabajadores. Yendo al caso local, lo que decía Sergio Bernstein al comienzo, hay mucha incertidumbre y la incertidumbre no se lleva bien con los mercados. Por eso yo creo que ante situaciones así no hay que moverse demasiado. Aquel que tenga o que considere algún escenario probable, bueno, obrar en consecuencia. Pero la verdad es que es para estar tranquilo. Y algo de esto lo estamos viendo en los volúmenes de negocio. Vos ves cierta reducción en el volumen de negocio que está de alguna manera denotando esto. Con respecto al tema de balance, sí empezaron a llegar algunos. Te digo rápidamente la sensación que tuvimos. El viernes, ya cuando había cerrado el mercado, vimos parte de ese impacto hoy. Llegó el balance de Siderar. Un balance que si bien vino con utilidades, 1.150 millones aproximadamente, lo que gana en el segundo trimestre del año es la mitad de lo que ganaba en el primero y claramente menos del primer semestre anterior. No lo pude ver en profundidad todavía, pero seguramente allí el tema de los commodities debe estar impactando. El que vino mejorcito fue el de Petrobras Argentina, que se llegó un poco antes. Lo notable allí son 1.300, 1.350 millones de pesos. Mejora el semestre, mejora la ganancia en el comparativo semestre contra semestre, trimestre contra trimestre con el año anterior. Y una cosa importante que miramos los analistas, mejora el resultado operativo. No es una cosa extraordinaria, pero resalta con esto que estábamos viendo. Después, ¿patrimonialmente cómo queda la compañía? La compañía está mejorando patrimonialmente, mejora el flujo de fondos de la compañía. Hay datos importantes y va a pagar un dividendo en efectivo a partir del 13 de agosto de 6,8 centavos por acción, pero eso para cobrarse bienes personales prácticamente no le va a mover el gran perímetro a los accionistas. Dos balances más que vinieron, el de Solvay, bastante flojito, sigue perdiendo dinero, y el de Central Costanera, una compañía que ganaba en el primer trimestre. Pero ahí en Solvay tenemos, ellos están hedgeados, o sea, si hay una devaluación en el balance en el trimestre se puede mejorar los números con respecto a la devaluación. Pero tienen problemas bastante serios con el tema commodities. La verdad que hace mucho que no veo un balance
de esta compañía con resultados positivos. Recordemos que China está vendiendo un PVC mucho más barato, esto es lo que pasa. Eso también los está complicando. Te decía que el de Costanera, que vino con una pérdida de alrededor de 56 millones de pesos cuando ganaba en el primer trimestre, pero lo que hay que decir acá, en el caso de esta compañía, todo esto tiene que ver con un resultado financiero, pero no tiene metido, por eso acá es importante lo que va a pasar, todavía esas autorizaciones para las generadoras que dio la Secretaría de Energía retroactivo al mes de febrero. Así que esto es un dato positivo hacia adelante. Obviamente en la comparación interanual el balance vino bastante mejor, a pesar de venir con un resultado negativo. Una cosa que quiero aclarar para todos los que les gusta la bolsa, acciones y analizar balances. Ojo, y hay que empezar a mirar el impacto de las diferencias de cambio a las distintas compañías. No solo por el tema de las que exportan o las que importan, sino también por la deuda financiera. Ojo con ese tema. Bien, y Paula, entonces para ir mirando y cerrando el día de hoy, si el dólar está atrasado 30-40% al oficial, el otro se adelantó la semana anterior, hoy arrancó sostenido. ¿Y qué aconsejás para un inversor que quiera hacer un portafolio en bonos? Bueno, creo que es un poco lo que decía recién Rubén, son días para estar tranquilos, ¿no? Quien tiene tiempo para esperar, lo mismo que venimos diciendo todas las últimas semanas, los bonos en dólares, el Bonar 24, el discount, son bonos para comprar y quedarse si hay tiempo para poder esperar. Me parece que en los próximos días el mercado lo que va a estar atento, obviamente, al resultado de las elecciones, y hay que estar también mirando los números de Estados Unidos, que viene el reporte de empleo el viernes y que va a ser un dato clave en la semana luego de la reunión de la FED. Bien, gracias, y nos quedamos sin tiempo, así que nos vamos a una pequeña pausa. Caja de Valores Sociedad Anónima. Central Depositaria Argentina, integrante del sistema bursátil argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Y bueno, se nos va así un nuevo programa de La Bolsa Hoy. Algunas conclusiones para tener en cuenta luego de haber hablado con Sergio Berenstein y la charla entre operadores. Santiago, corregime cualquier cosa. Pero viendo el debate de ustedes, da la sensación de que es una semana difícil, volátil, salvo para aquel que se quiera adelantar y jugar, como decía Rubén Pascuali, porque en el fondo ya tiene claro quién va a ganar, etcétera, y tomar una apuesta al respecto. Lo cierto es que la pérdida del volumen le da la razón al razonamiento de la paciencia, falta poco tiempo. Lo único que sí quiero agregar, Santi, corregime vos, es temporada de balances, y ahora sí vale la pena, aunque no hay ajuste por inflación, aunque no reflejan el verdadero desarrollo de las empresas, aprender a diferenciar algunos puntos importantes. Como decían recién, endeudamiento en dólares o no, cómo va a afectar, exportaciones en qué tipo de cambio o no, cómo van a afectar. A partir de ahora se van a tomar decisiones sin duda trascendentes para el desarrollo de la economía y las empresas van a tener comportamiento distinto. Pero yo pienso que en las encuestas que están bastante cerca, me parece que vale la pena mirar una opción mirando un cambio de tendencia para octubre. Creo que ahí está la apuesta mía. Bueno, Santiago Roca C no juega. Señores, nos fuimos. Nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama La Bolsa Hoy.